¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano. Bienvenida, bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de viernes, noche de conversaciones globales, y en esta ocasión nos acompaña el embajador de Armenia en México, el señor Aray Basian. Quédate con nosotros, no le cambies. Esto es Foro Global. Vamos a hablar de varios temas, entre ellos la diáspora armenia, el genocidio que hubo a principios del siglo XX y sobre la relación de Armenia con México y la relación de Armenia también, por supuesto, con la Unión Europea y Rusia. Así que ya lo sabes, acompáñanos. Esto es Foro Global. Empezamos. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Foro Global. Se encuentra ya en el estudio Aray Basian. Él es el embajador de Armenia en México desde junio del año 2016. Es egresado de la Facultad de Estudios Orientales de la Universidad Estatal de Ereván, en Armenia, y del Real Instituto Clingendael de Relaciones Internacionales de La Haya, en los Países Bajos. Es parte del Servicio Exterior de su país desde 1994 y ha desempeñado sus misiones diplomáticas en Argentina y en Lituania, en donde fue embajador y tuvo distintos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país. Embajador Aray Basian, bienvenido a Foro Global, es un honor que estés aquí. Buenas tardes, mucho gusto. Ya han venido muchos de tus colegas y eres creo que el número 30 de todo el cuerpo diplomático representado en México y nos da mucho gusto que estén aquí. El espacio de Foro Global para los embajadores está siempre abierto. Siempre empiezo con preguntas personales. ¿Qué te lleva a ti a querer representar a Armenia en el servicio exterior? ¿Por qué decides convertirte en diplomático? Muchas gracias. Bueno, Armenia apareció en el mapa político después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Dentro de la Unión Soviética teníamos, creo que cada república exsoviética tenía una semblanza de Ministerio de Relaciones Exteriores. En caso de Armenia era una oficina de 7 personas que en general cumplía con función ceremonial. Por ejemplo, cuando visitaba un líder de Estado extranjero a Moscú, siempre combinaba con un viaje a diferentes repúblicas. En caso de Armenia, me acuerdo que había visitas de Margaret Thatcher, de Indira Gandhi y Yasser Arafat, quizás otros más. En 92, cuando aparecimos en el mapa, teníamos que empezar desde cero. Y no teníamos especialistas en relaciones internacionales. Algunos prominentes diplomáticos que tenían el servicio en la diplomacia soviética prestaron sus servicios en Armenia y realmente contribuyeron muchísimo a la consolidación de este servicio. También armenios de la diáspora. De hecho, de los 5 cancilleres de la actual República de Armenia, los 2 eran los representantes de la diáspora. Entonces, en 92, 93, el Parlamento de Armenia envió un grupo de estudiantes, entre ellos su servidor, a Líbano, a Beirut, a estudiar. Y fue una linda experiencia porque uno tenía otro aspecto de educación occidental. Y éramos 7, volvimos en 93 y me ofrecieron ingresar a la Cancillería y con mucho gusto. Y desde ahí empezó de ahí empezó tu servicio público como funcionario, como diplomático de tu país en el resto del mundo. Tu español es perfecto, por cierto, por tu estancia en Argentina, entiendo, ¿no? Muchas gracias, sí. Embajador, hablabas del tema de la diáspora. Armenia es un país que sobrepasa los 3 millones de habitantes y tiene una diáspora de más o menos 6 millones de armenios que viven en distintas partes del mundo, principalmente en Rusia y en Estados Unidos. Entiendo que tienen un ministerio de la diáspora desde el año 2008, que Armenia enfoca muchos recursos en poderle proveer de recursos materiales, de dinero a este instituto y que trabaja por todo el mundo. ¿Por qué este interés tan grande de trabajar y tratar de ayudar a los armenios que están fuera? Bueno, como usted mencionó, tenemos una diáspora que es doble vez más grande que el propio pueblo armenio y la origen de la diáspora se debe a un hecho trágico en nuestra historia, el genocidio en el Imperio Otomano. Entonces, la mayor parte de los sobrevivientes se dispersó por todo el mundo. Armenia no es un país rico en recursos naturales, pero tenemos una ventaja comparativa que muy pocos países tienen en el actual mundo. Estamos presentes en 120 países del mundo. Siendo una nación chiquita, tenemos una presencia global. Y creo que la capital humana es lo más importante en la actual época. Y la diáspora, desde la incepción de la República Independiente de Armenia, tuvo un papel primordial en la consolidación del Estado y hasta el día de hoy está presente. Y Armenia es un imán que trata de
vincularse con nuestros compatriotas, sean en Australia, en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Medio Oriente, para mantener los lazos, para mantener la identidad nacional, pero también para que sean partícipes en programas nacionales y del Estado. Y a la vez, estas comunidades por todo el mundo sirven del puente entre Armenia y países respectivos. ¿Qué tan grande es la diáspora en México, la diáspora armenia? Es grande, tenemos alrededor de 3.000 armenios aquí. 3.000. Uno de los más célebres armenio-mexicanos es el embajador Arturo Sarucán, quien nos representó a los mexicanos en Estados Unidos, un diplomático de carrera, que yo recuerdo, yo trabajé con él hace algunos años, y recuerdo que siempre me decía, hay que estudiar bien esa zona del mundo, hay que entender bien Armenia y hay que sobre todo que hablar del tema del genocidio, pero ahorita vamos hacia allá. La relación de los armenios con México, ¿cómo está? Entiendo que ustedes tienen una embajada en nuestro país desde el año 2014. Correcto. Pero nosotros no tenemos una embajada allá. Todavía no, todavía no. Mire, muchas gracias por mencionar a Arturo Sarucán, pero hay muchos armenios destacados aquí y lo primero que viene en la mente es doctor José Sarucán, el padre del embajador Sarucán. Ex rector de la UNAM. Ex rector de la UNAM, y creo es una figura emblemática que representa tanto Armenia en México como México en Armenia. Y justamente, volviendo a la pregunta anterior, tenemos Ministerio de Diáspora y cada 2 años celebramos conferencia pan-armenia, donde todos los representantes de todas las comunidades viajan a Armenia para discutir varios temas. Y este año, en agosto, en septiembre, doctor Sarucán y otra representante de nuestra comunidad, Sonia Araquilán, fueron los primeros representantes de nuestra comunidad en México y Armenia. ¿Qué más le interesa a Armenia de México? Hay una presencia de 3.000 armenios aquí, pero la relación comercial, ¿qué más les interesa? El puente que somos con Estados Unidos. Mire, México fue uno de los primeros países que reconoció Armenia y estableció relaciones diplomáticas. Este año celebramos 25 aniversario de relaciones diplomáticas, pero la cooperación real empezó con la apertura de Armenia, con la apertura de la misión diplomática armenia en México, que lleva 3 años y medio. Entonces, por supuesto, tenemos relaciones incipientes, pero quiero destacar que durante el tiempo recorrido, creo que pusimos buenas bases para desarrollo de diálogo político. De hecho, tuvimos 2 rondas de consultas entre las cancillerías, de cooperación interparlamentaria. Tenemos buenas perspectivas para establecer cooperación económica y comercial. Este año tuvimos 2 delegaciones de México visitando Armenia. Y por supuesto, lo más importante hoy en día, la política exterior de la mayoría de los países se trata de comercio y de intereses económicos. Pero para que sea viable y duradera, lo más importante es que te conozcan. Entonces hay que utilizar todo el arsenal diplomático, y la diplomacia cultural, diplomacia pública también está bastante activa en nuestra agenda. Tal vez el nombre del doctor José Sarucán podría ser el primer embajador de México en la República Armenia si logramos abrir una embajada por allá pronto, ¿no? Esperamos, cruzamos los manos. El tema de la diáspora, evidentemente México también tiene una diáspora inmensa en Estados Unidos, más de 20 millones de connacionales y de personas que viven en Estados Unidos que tienen ascendencia mexicana están allá. México tiene una red consular muy amplia en Estados Unidos, tiene un instituto para los mexicanos en el exterior, pero ¿qué podría aprender de la experiencia del Ministerio de la Diáspora de Armenia? Bueno, yo diría que nosotros también... Es mutuo el aprendizaje. La comunidad más grande en el mundo es nuestra comunidad en Estados Unidos, que tiene una presencia histórica ahí. Y creo que tenemos muy buena cooperación entre nuestras comunidades, especialmente en el estado de California, en Los Ángeles. Y mire, siempre podemos compartir con nuestra experiencia, porque aun cuando no teníamos nuestro propio estado, la diáspora se preservó en países más lejanos y preservó su identidad, estableció instituciones, logró mantener la identidad armenia durante diferentes generaciones, que es un gran logro. Y en esto, por supuesto, podemos también compartir con nuestra experiencia y también estudiar de su experiencia. Claro.
También nosotros podemos aprender muchísimo del cabildeo y de la labor que hace la comunidad armenia en Estados Unidos para poder lograr lo que uno de los objetivos principales, me imagino, de la diplomacia armenia, que sea el reconocimiento del genocidio en Armenia. México todavía no lo reconoce, pero en Estados Unidos ha habido casos de estado por estado, creo que más de 40 estados ya reconocen 48 estados de 50, pero no el gobierno federal, sino a nivel de estados que reconocen que hubo un genocidio. ¿Por qué es tan importante para Armenia el tema, por ponerlo así, de un tema que pasó hace ya más de 100 años, a principios del siglo XX? ¿Por qué Armenia necesita que se reconozca esto? Mire, de hecho, realmente pasó hace 100 años, pero el problema, el legado más triste del genocidio armenio, que no fue reconocido, y el legado es la impunidad, que después inspiró a otros criminales a cometer genocidios en otras partes del mundo. Y Armenia, como una nación, un estado flamante, tiene una misión moral de poner todos los esfuerzos para que este mal nunca se repita. Y lamentablemente, en el mundo actual, somos testigos que la tragedia sigue ocurriendo en diferentes partes del mundo. Es primero. Segundo, lo peor que puede pasar con la víctima, y solicito no confundir con el concepto de victimización del pueblo armenio. Lo peor que puede pasar con la víctima cuando le dicen que no pasó nada. Esto exactamente que hemos escuchado durante 100 años de parte de nuestra vecina Turquía. Somos sobrevivientes, hijos o nietos de sobrevivientes. Yo personalmente soy nieto de sobreviviente y conozco del tema, no de los libros, sino de mi propia familia. Para nosotros, creo, reconocimiento de parte de Turquía y también de parte de la comunidad internacional sería el mejor paso para normalización y reconciliación de dos pueblos vecinos que viven cerca uno de otro durante varios siglos, pero el abismo que se creó hace 100 años sigue siendo ahí. No hay puente de información. Desde el 93 Turquía cerró la frontera con Armenia, está bloqueando Armenia y por ahora no tenemos ningún progreso, lamentablemente. Claro. La memoria siempre importa y recordar este tipo de atrocidades siempre ayuda para poder tratar de no repetirlas, pero como bien dices, embajador, se han ido repitiendo tragedias similares a lo largo del siglo XX. Vamos a una pausa muy breve y vamos a regresar para retomar el tema de la relación de Armenia con sus vecinos. Está en una posición geoestratégica muy importante, tienen a Rusia al lado, tienen a Irán, tienen a Turquía, como ya mencionabas. Es una nación que en ese sentido tiene una relevancia, digamos, bastante peculiar, bastante importante, ¿no? Vamos a una pausa y regresando de esta vamos a retomar esta conversación con el embajador de Armenia en México. Esto es Foro Global, no te vayas. Gracias por continuar con nosotros en el Foro Global, en esta noche de conversaciones globales de viernes, en esta ocasión con el embajador de Armenia en México, el señor Ara Ayvazyan. Embajador, estamos hablando sobre el tema del genocidio, un tema que ocupa gran parte de la labor de los diplomáticos como tú y del resto de los diplomáticos de Armenia. México no lo ha reconocido, pero sin embargo, aquí en Ciudad de México se han hecho algunos homenajes a las víctimas del genocidio. El Museo de la Memoria y Tolerancia recientemente tuvo una muestra. ¿Qué es lo que detiene a que México no reconozca este genocidio? Cuando nosotros hemos sido muy solidarios con otras tragedias, le abrimos las puertas a los refugiados españoles, a los refugiados de Chile, ¿por qué México no ha dicho o no ha reconocido que lo que ocurrió en Armenia hace 100 años? Es buena pregunta. Creo que el que tiene que responder es el gobierno o el poder legislativo de México. Yo tengo mis explicaciones, por supuesto. Turquía es un país importantísimo, es un socio importante de México, pero en las últimas 2 décadas, desde la reinstalación de Armenia en la arena internacional, casi 30 países reconocieron el genocidio armenio, y entre ellos yo destacaría, la gran mayoría son países democráticos, que son abanderados en protección de derechos humanos, en la justicia histórica, derecho a la verdad, etc. Y entre ellos, la mayoría son muy importantes socios de Turquía.
Pero ya hay especialmente casos en de Europa. otros países que sí lo han hecho. Exactamente, por supuesto, yo podría mencionar el ejemplo de Francia y lo más reciente, el año pasado, Alemania reconoció, no solamente reconoció el genocidio, el hecho del genocidio armenio, sino también asumió su parte de responsabilidad como era aliada de Turquía otomana durante la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, las relaciones entre Turquía y Alemania son muy elevadas, hay presencia importante de una comunidad turca en Alemania, pero con este gesto, no gesto, sino una posición principal, Turquía manda una señal a Turquía, Alemania manda una señal a Turquía que hay que reconciliarse con su pasado y abrir nueva página en las historias. Quiere ayudar, no es un gesto contra Turquía. Ningún país, Suecia, donde casi no hay presencia armenia, y Suecia es un país muy cercano a Turquía también. En 2010 reconoció el genocidio armenio. Claro. Espero que algún día México también... América Latina también, casi todo Sudamérica, ¿no? Mire, el primer país que reconoció el genocidio armenio, casualmente, fue Uruguay en 1965, un país chiquito, pero muy fuerte en temas de derechos humanos. Hoy en día, el genocidio armenio fue reconocido por parte de la Argentina en el nivel de la ley. Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela. Esperemos que... Los países más grandes de América del Sur, las democracias más sólidas también lo han hecho ya, en México todavía no, es un pendiente que nosotros tenemos. En caso de México tenemos otro precedente muy triste. Como usted mencionó, abrimos la embajada recién, en 2014. Nuestros vecinos de Azerbaiyán abrieron mucho antes y aprovechando de nuestra ausencia y también el poco conocimiento del tema y de nuestra región, en 2011 ambas cámaras de Poder Legislativo adoptaron 2 puntos de acuerdo donde incriminaron a Armenia de haber cometido un genocidio en Azerbaiyán. Entonces, un grupo de tengo comentarios. Un grupo de legisladores mexicanos del PRD y de Morena visitaron una zona en Azerbaiyán en ese sentido, ¿no? Que fue un incidente diplomático porque incluso la Cancillería mexicana emite una recomendación de no visitar la zona, pero estos legisladores fueron, ¿no? Que eran, por cierto, parte del grupo de amigos de México-Armenia. Le quería corregir, no visitaron Azerbaiyán, visitaron Armenia y visitaron Nagorno-Karabaj, que se llama República de Artsaj. Exacto. Y, por supuesto, sería, creo, una vista muy importante, a pesar de algunas publicaciones que casualmente salieron todos en el mismo día y tenían el mismo contexto. A mí me llamaba la atención que no vi ninguna expresión de periodismo investigativo. Nadie llamó a los diputados o a nuestra embajada para escuchar nuestra versión. Entonces, en 2011, ambas cámaras tomaron una posición acerca de Nagorno-Karabaj que, en mi opinión, en opinión de mi Cancillería, tiene una posición contraria a lo que tiene el grupo de Minsk, que es grupo que tiene el mandato de las Naciones Unidas para llevar a cabo las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán. Entonces, por supuesto, no había nadie de Armenia aquí. Los medios de información no se enteraron del tema. Y ahora cuando tenemos el grupo de amistad, por supuesto, como grupo de amistad, ellos tienen que conocer Armenia. Viajaron, tenían una visita muy exitosa. Pero también los invitamos a hacer un viaje a una república no reconocida todavía, pero no son primeros y no son últimos. Hay alrededor de 500 parlamentarios, estadistas, académicos, artistas, por ejemplo, Montserrat Caballé o Plácido Domingo, que están en la lista negra de Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque a Azerbaiyán no le conviene que la gente viaje y vea la realidad. Hubo un incidente diplomático aquí también por un parque que se abrió en la Ciudad de México con la figura de Ali Aliyev, el expresidente de Azerbaiyán. Después, por un movimiento social, se retiró la estatua, pero el parque quedó.
¿Por qué no hablamos un poco de la situación de Armenia, que está precisamente en el corazón, digamos, del mundo al lado de Turquía? ¿Cómo ven el hecho de que el Erdogan, ahora presidente de Turquía, ha adquirido cada vez más poder? ¿Les preocupa a los armenios el hecho de lo que muchos han condenado como regresiones autoritarias en Turquía? Déjeme empezar con las palabras de Napoleón, que decía: geografía es una sentencia. En nuestro caso es muy parecido. Armenia es el primer país en el mundo que adoptó cristianismo como religión nacional. Y hasta el día de hoy, digamos, es donde comienza o termina la civilización cristiana. De nuestra experiencia histórica, somos muy sensibles en el tema de diálogo entre las civilizaciones. Es muy actual hoy día. Armenia, en su política exterior, se basa en el criterio de complementariedad. Como usted mencionó, la región es muy importante desde el punto de vista geoestratégico, geopolítico, y históricamente fue una arena de rivalidad de diferentes potencias. Y el legado más doloroso de todo eso durante los siglos era que las pequeñas naciones que habitan el Cáucaso del Sur siempre pagaban un precio muy caro por estar afiliado a uno u otro. Entonces nuestra política exterior tiene un concepto: en el lugar de aprovechar de contraposición de diferentes intereses, y hay mucha rivalidad hoy en día también en la región, en el lugar de aprovechar de contraposición, nosotros tratamos de reconciliar diferentes intereses y seguir adelante. Nosotros tenemos relaciones históricas, estratégicas con Rusia, pero a la vez tenemos un diálogo estratégico con Estados Unidos. Claro. Y hace unos días firmamos un acuerdo muy importante, se llama Acuerdo Reforzado y Amplio entre la Unión Europea y Armenia, elevando nuestro nivel de cooperación en un nivel muy importante. Entonces tratamos de reconciliar. A la vez tenemos excelentes relaciones con Irán, históricamente. Es uno de nuestros socios económicos más importantes, con países árabes. Estamos tratando de asegurar nuestra presencia en principales capitales de América Latina. Son los países que todo el tiempo están constantemente en los medios por los temas que ahí están discutiendo. Por ejemplo, el programa nuclear iraní, que ha habido unos esfuerzos de la diplomacia multilateral encabezada por Estados Unidos para que no haya un Irán nuclear. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que el legado de la administración del presidente Obama, uno de los legados más importantes fue el acercamiento con Irán, involucramiento de Irán, un país importantísimo con una civilización milenaria, en diálogo internacional que fue garantizado por diferentes actores internacionales. Y yo me acuerdo la época de perestroika durante Gorbachev, cuando empezó el rapprochement entre Unión Soviética y el mundo occidental. Ahí terminó la Guerra Fría. Y uno de los aspectos más importantes era el abarcamiento de la Unión Soviética en un diálogo que produjo realmente resultados interesantes, y creo que el mundo se sintió más estable, más seguro, todo eso. Con el tema de Irán también, yo creo que hay que seguir profundizando el diálogo e involucrar a Irán en temas que no solo se tratan de dossier nuclear, sino la situación en Medio Oriente y en general en el mundo. La relación con Rusia y con Estados Unidos al mismo tiempo, dada la presencia de tantos armenios en ambos países, ¿no es difícil estar teniendo que tener una relación tan intensa con las dos superpotencias que además están confrontadas? ¿En dónde queda Armenia ahí? Es difícil, no es fácil, especialmente cuando desde 2013 se produjo nueva ola de confrontación entre Rusia y especialmente Estados Unidos. Pero en nuestro diálogo, tanto con Rusia como con Estados Unidos y con la Unión Europea, somos muy abiertos, sinceros, y no decimos una cosa en una capital y otra cosa en otra capital. Somos muy abiertos y creo es difícil mantener el balance en cada situación, pero hasta ahora logramos.
logramos el balance. Se nos acaba lamentablemente el tiempo, siempre regreso a preguntas personales. ¿Tus lugares favoritos de México? Bueno, llevo 1 año y medio y tuve oportunidad de viajar a diferentes estados. Mire, cada estado es como un país separado si comparamos con vieja Europa. Y realmente es como descubrir un nuevo mundo. Y donde estuve realmente me encantó en todos los lugares. Estuve en 6 estados hasta el día de hoy. Y lo más importante, y no digo como un cumplimiento, pero quería reconocer la calidez y humildad del pueblo mexicano. Realmente nos encanta aquí a mí y a mi familia. Y una última pregunta, embajador. Siempre les pido a nuestros invitados que nos recomienden un libro, a lo mejor algún libro que ayude a la gente a conocer mejor al pueblo armenio, a conocer mejor la historia de Armenia, o una novela que estés leyendo, lo que estés leyendo ahora. Bueno, hay muchísimos libros, pero un libro que realmente yo sugeriría leer es libro escrito por Samantha Power, que hasta hace poco fue representante permanente de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, a quien yo conocí en 2005, cuando hicimos la presentación de su libro en Buenos Aires, en español, y era una periodista destacada que ganó el premio Pulitzer por este libro. Se llama El problema infernal, Estados Unidos en la época del genocidio. Es un tema, creo, muy actual. Empieza con el genocidio armenio y termina con Bosnia-Herzegovina. Excelente. Pero este libro te hace pensar a cualquier persona. Por definición, genocidio es crimen contra la humanidad. Pero, lamentablemente, hoy en día, como dije antes, este mal sigue ocurriendo en varias partes del mundo. ¿Y por qué ocurre? No solamente porque hay perpetradores, pero porque también hay indiferencia de parte de la comunidad internacional. Como hace poco dijo el Papa Francisco, un silencio criminal. Un silencio cómplice también. Embajador, muchísimas gracias por estos minutos para Foro Global. Un honor tenerte aquí y regresa cuando quieras, por favor. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Gracias a ti por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano. Te invito a que continúes con la programación de Foro TV y yo te espero el próximo lunes en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global y el domingo a las 11 para Sin Filtro. Por lo pronto te deseo muy buen fin de semana.